Buenas, ¿cómo están, gente? Espero que bien. Vamos a ver la parte de Git que había quedado pendiente. Prometo ser mucho más breve que en el video anterior. Eh, para visualizar un poquito mejor, ya que Visual Studio tiene un entorno gráfico bastante amigable, voy a utilizar este IDE. ¿Sí? En clase veníamos utilizando el IDE de Python, pero bueno, digamos Visual Studio Code a través de los colores me permite un entorno eh, más visual. ¿Sí? Ya que es un tutorial, eh, por ahí quiero aprovechar esos recursos como para eh, que les sea mejor entendible, ¿sí? Sobre todo para aquellos que no tienen idea de lo que es Git, ¿sí? Que bueno, de acá en adelante lo vamos a empezar a usar en cada proyecto que hagamos, ¿sí? Para crear nuestros repositorios y demás. En primera instancia, bueno, de eso se trata Git, es un controlador de versiones, nos permite hacer distintas versiones de nuestros proyectos y guardar cada una de esas versiones en un commit diferente. ¿Sí? ¿Qué es un commit? Vamos a ver un poquito, acá tengo una imagen justamente que va a permitir visualizar un poquito mejor. Nosotros cuando creamos un nuevo proyecto de Python o en el entorno o en el lenguaje de programación que estemos trabajando, en este caso estamos utilizando Python, vamos a trabajar en un directorio local. ¿Sí? Si se fijan, la primera línea es Working Directory. ¿Mm? Git, aparte del directorio de trabajo local, lo que provee, digamos de alguna manera, es un staging area o un área temporal. ¿Sí? Stage viene de escenario, en donde se van a ir cargando nuestros archivos, ¿sí? De forma temporal hasta finalmente pasarlos a un repositorio local. ¿Eh? Si se fijan en las flechitas, cada flechita indica un comando diferente de Git. ¿Eh? Con git add yo paso mis archivos o mis módulos de Python del directorio local a el área temporal, ¿sí? El staging area. Y a través de git commit yo voy a pasar de ese área temporal a el repositorio local. ¿Ven? De esa manera yo estoy creando un repositorio en donde se van a salvar mis archivos, mis módulos de Python en un repositorio externo a el disco local. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, primero para salvar mis proyectos en el caso de algún defecto que pueda llegar a tener el disco duro de la máquina. Esperemos que nunca pase eso, pero eh, siempre existe la posibilidad. Y por último, a través de un push o un git push, lo que vamos a hacer es pasar a un repositorio remoto, ¿sí? Una especie de nube que tiene GitHub, ¿eh? Que bueno, ahí después ya vamos a ver un poquito la diferencia entre Git y GitHub, más o menos en clase estuvimos comentando. Git es el software que me permite hacer estos repositorios, crear estos repositorios, y GitHub es el proveedor, digamos, del espacio virtual donde se van a localizar mis archivos de forma remota, ¿sí? A través de un git push. De la misma forma, con un git fetch, yo puedo traer repositorios que estén alojados en la nube, ¿sí? En el GitHub, puedo traerlos al repositorio local, es decir, los devuelvo a mi máquina para poder modificarlos. ¿Sí? Con esto último se darán cuenta de que Git es una herramienta poderosísima a la hora de hacer proyectos conjuntos, ¿sí? Proyectos de programación, por supuesto, de eso estamos hablando acá. Eh, yo puedo clonar los repositorios remotos en mi máquina, modificarlos y crear un nuevo commit. Es decir, el commit es como una versión que va a llevar un nombre, va a llevar una etiqueta, en donde se van a cargar todas las modificaciones que yo le vaya haciendo al código de programación. ¿Sí? Por ahí todo lo que estoy explicando suena un poquito abstracto en un principio, pero después con el uso van a ver que no es tan complejo como parece. ¿Eh? Así que bueno, vamos a empezar a trabajar con Git. Yo tengo acá en mi disco D una
carpeta que yo le puse ejercicios Python, que es la carpeta justamente en donde tengo alojado todos los ejercicios de la unidad 3, ¿sí? Desde el 1 hasta el 5, que estuvimos trabajando en clases, y bueno, ahí está la solución en el video anterior. Pero estos ejercicios están en mi máquina, ¿sí? Están en el Working Directory, ¿sí? Volvemos a repasar la imagen del flujo de datos de Git, estarían en esta instancia, en el Working Directory. Yo lo que voy a hacer es pasarlos a un Staging Area, pero para eso tengo que hacer la conexión de mi máquina con Git. ¿Eh? Acá hay un paso que, bueno, después lo vamos a hablar bien en clases. Para hacer esa conexión, para hacer ese link, digamos, con Git, yo necesito un usuario y una contraseña, que eso me lo va a proveer GitHub. Obviamente yo, como ya vengo trabajando en mi máquina con Git, todo ese paso es como que me lo voy a tener que saltear, porque si no tendría que retroceder todo, digamos, deshacer mi cuenta de Git, bueno, y arrancar desde cero. Y prefiero no hacerlo porque tengo varios proyectos, estoy cargado al Git. Así que bueno, de última lo vamos viendo en clase. Si hay alguien que tuvo problemas con ese paso, con la carga del usuario, de la contraseña, del email y demás, lo vamos viendo personalmente. ¿Mm? Así que bueno, lo primero que tengo que hacer yo es linkear, digamos, esta carpeta o identificarla dentro de Git como un repositorio local, para después llevarlos al staging area, o al área temporal, el segundo área. En clase habíamos estado trabajando con el CMD. Yo, para trabajar con CMD, primero lo que voy a hacer antes de cualquier otra cosa es cargar esta carpeta a Visual Studio Code. La voy a arrastrar. Así puedo empezar a trabajar con estos archivos que ya tengo precargados. Bueno, fíjense que me abrió la carpeta. Si se fijan acá en el panel izquierdo, me aparece la carpeta con el nombre ejercicios Python y los 5 ejercicios. Puedo trabajar desde el CMD como veníamos haciendo, y si no, Visual Studio Code me provee una terminal también. ¿Sí? Desde la terminal yo puedo trabajar con el Git. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer? Y lo voy a linkear de la misma manera que lo hicimos en la consola. Cualquiera de las dos formas eh, funcionan de la misma manera. Y si no, también tengo un Git Bash, que es una consola propia de Git, pero que trabaja con los comandos propios de Unix, de Linux. Como habíamos hablado en clases, la verdad no estoy seguro si en algún momento se ve algo de Linux, y seguramente hay gente que desconoce este sistema operativo. Entonces la idea es trabajar con los comandos de Windows, ¿sí? Que me provee el símbolo de sistema. Bueno, voy a trabajarlo desde la consola. Entonces lo primero que tengo que hacer es posicionarme sobre la carpeta en la que voy a crear un repositorio de Git, ¿sí? Que va a ser la carpeta de ejercicios Python que yo tengo en mi disco D. Cada uno lo irá haciendo en su máquina dependiendo de dónde haya alojado esos ejercicios, ¿sí? Entonces, para acceder a una nueva unidad, tengo que poner la letra de la unidad y 2 puntos. Ahí automáticamente pasa a la nueva carpeta. Puede ser que se los estén guardando, no es lo más recomendable, pero puede ser que los ejercicios los estén guardando en pendrive. Obviamente ahí van a tener que poner, para poder trabajar con Git, la letra de la unidad que corresponde a ese pendrive. Bueno, yo lo tengo en un disco extraíble, así que bueno. Para poder entrar a la carpeta, si yo no estoy seguro cómo se llama esa carpeta, puedo hacer un dir. El dir me muestra el árbol, perdón, el listado. El árbol es otra cosa, el listado de carpetas o de directorio que tengo en este disco D. Y bueno, acá busco, justamente me aparece ejercicios Python,
con un guión bajo, y esa es la carpeta que yo quiero acceder. ¿Cómo accedo? Con el comando cd y el nombre de la carpeta. Guión bajo Python. Ahí ya estoy posicionado. Si yo hago un dir nuevamente, me van a aparecer los archivos .py, ¿sí? Que son los módulos de Python. Perfecto. Bueno, voy a agrandar un poquito. Así con el zoom ven un poquito mejor. Creo que ese tamaño estaría bien, como para que se vea bien en la pantalla. Bueno, como habíamos hablado, para hacer el link o para indicar o para crear un nuevo repo o un nuevo repositorio dentro de una carpeta, el comando que tengo que utilizar es git init. Este git init tiene la particularidad de crear un archivo raíz, ¿sí? En la carpeta que cada vez que entremos, ya sea desde la consola del sistema o desde la terminal de Visual Studio Code o del bash de Git, desde donde sea, ya este git init no lo tengo que repetir más, ¿sí? Es únicamente por primera vez. Una vez que hicimos el git init, acá me dice inicializado un repositorio vacío de Git en ejercicio python.git. Entonces, ya me crea esta carpeta .git, que ahí es donde se van a ir guardando los distintos commits de manera local, es decir, las distintas versiones de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestro repositorio, ¿sí? De nuestros archivos. Yo si modifico un archivo, ese archivo, después lo vamos a ver con el status, ese archivo me va a aparecer como archivo modificado. ¿Sí? Bien. Ahora, yo ya creé el repositorio Git dentro de la carpeta de ejercicios Python. Y si yo ahora hago un Git status, el Git status puedo ponerlo así simplemente. Me va a aparecer, acá que tengo, me va a aparecer en rojo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 archivos .py para incluir, me dice acá, y ser en lo que será comiteado, ¿sí? En lo que será pasado a, como veíamos acá, la tercera etapa, que es el repositorio local. Yo para pasar al staging area o al área temporal, lo que tengo que hacer es agregar cada uno de estos archivos. ¿Sí? Quería mostrarle una diferencia si nosotros hacemos git status -s. Ahí fíjense la diferencia. Me aparece con dos signos de pregunta adelante de cada archivo. ¿Qué significa eso? Que que estos archivos están en el working area, ¿sí? Es decir, en la carpeta local, pero no han sido pasados a el staging area, es decir, a el área temporal. ¿Cómo hago para pasarlos? Voy a hacer un git add. Va git add y el nombre del archivo, por ejemplo, voy a poner el primero, unidad 3, ejercicio 2.py. Si yo vuelvo a hacer un git status -s, si pueden observar ahí, el archivo que acabo de agregar, que es unidad 3, ejercicio 2.py, tiene una A adelante. ¿Sí? Los demás me aparecen todavía con el signo de pregunta. Supongamos que los demás todavía no me interesa agregarlos. Después en un futuro vamos a ver lo que es el git ignore. El git ignore me permite crear una carpeta aparte en donde va a ir un listado, digamos, de archivos que no queremos que sean depositados en el repo ni local ni remoto por su peso, porque no lo vamos a utilizar y demás. Entonces, digamos, se van cargando en ese listado. ¿Sí? Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo con esto. Yo ya acá agregué un archivo, ¿sí? En el status me aparece que unidad 3, ejercicio 2.py está agregado, ¿sí? Está adherido, o está con el comando add, de ahí viene la A.
Y yo ya lo quiero comitear, es decir, lo quiero pasar a la tercera etapa, que es el repositorio local. ¿Mm? ¿Cómo sé si yo ya tengo un commit hecho? Bueno, ahí tenemos que utilizar otro comando que es git log. Lo podemos utilizar así solo. Bueno, acá me está dando error justamente porque no tengo commit. ¿Sí? Acá me dice no hay commit todavía. Y si no, puedo utilizarlo con alguno de sus componentes. Que por ejemplo online, menos online. También me debería dar un error porque no tengo commit todavía. Pero bueno, supongamos que yo solamente quiero pasar unidad 3, ejercicio 2 a el commit. Entonces lo que voy a hacer es git commit con doble M menos M. El menos M vamos a tratar de utilizarlo siempre porque si no me abre el editor de commit, que la verdad que es un dolor de cabeza. Yo la mayoría de las veces que he tenido que enseñar Git, es como que me salteo esta parte. Si quieren después en clase lo vemos como ejemplo. Porque es bastante enredado, ¿sí? Y en realidad no tiene ningún beneficio en contra de esto. Yo cuando lo pongo en menos M le estoy indicando que eh, ya le voy a dejar un mensaje. ¿Sí? Este mensaje va a ser como el nombre del cómic, para que nosotros después lo podamos reconocer. Yo acá le voy a poner, entre comillas, si es una cadena de texto, le voy a poner primera versión. Entonces, ahí me va a comitear. Vamos a bajar un poquito. Me dice master root commit. Acá esto es el identificador del commit que me va a servir en el caso de que yo quiera volver a esa primera versión o que quiera eliminarla o demás. ¿Sí? Los commits los podemos ir manejando. Es decir, lo que tenemos en el repositorio local lo podemos ir manipulando. Y acá nos dice un archivo cambiado, ¿sí? Y bueno, modo de creación, unidad 3, ejercicio 2.py. Si yo me voy ahora a un git log, status, perdón, menos online. No sé por qué no me lo reconoce. Bueno, el menos online me lo debería estar reconociendo, no sé por qué, no sé si será la consola esta. En el bash funciona. Si después, si lo quieren probar, cada uno en sus compus. Acá me aparece que se hizo este commit en el head, que es la rama principal, ¿sí? Headmaster es la rama principal de nuestro repositorio local. Esto cuando veamos ramas, vamos a ver que el repositorio se puede dividir entre distintas ramas, ¿sí? Para trabajar distintas partes del proyecto o cada usuario que va a modificar se puede crear una rama diferente y demás. Y acá me aparecen los datos del autor. Bien. Entonces, acá ya tenemos un commit, es decir, yo pasé el ejercicio unidad 3, ejercicio 2, al repositorio local. ¿Cuál es el viaje que hizo? ¿Cuál es el camino que hizo? De mi carpeta local, de la primera línea, pasó a través de el git add, pasó al área temporal o el staging area, y a través del commit lo llevé finalmente al repositorio local, ¿sí? Que es la tercera rama. Acá la cuarta rama todavía por el momento no vamos a ir. Pero bueno, si yo hago un git status en este momento, menos S, para que me dé los detalles, me van a aparecer unidad 3, ejercicio 3, 4, 5 y ejercicio 1. ¿Qué pasó con el ejercicio 2? Se fue al repositorio local. Así tendría que hacer con cada uno de los archivos. Pero bueno, supongamos, acá tengo 5. Sería fácil hacerlo manualmente. Cada uno le pongo git add, unidad 3, ejercicio 3 y así.
Pero si yo tengo muchísimos archivos que agregar, los puedo hacer todos de una a través del git add y punto. Si yo hago nuevamente un git status -s, acá me aparece que todos los archivos que tenía en la carpeta en la que estoy trabajando, que es ejercicios Python, pasaron al staging area o al área temporal. ¿Sí? De esta manera, yo podría hacer un nuevo commit, git commit -m, y acá como mensaje le voy a poner agrego todos los archivos. ¿Eh? Entonces, ahora, todos mis archivos, si yo hago un git log, ya están en el repositorio local. ¿Sí? Agrego todos los archivos, es el nombre de mi, ¿cómo se llama? Del commit que acabo de hacer. Y acá abajo tenemos el primer commit que, eh, que había hecho. ¿Sí? Fíjense que, ¿cómo se llama? Me aparece cada uno de los commits que voy haciendo. A medida que vayamos haciendo commit, que recuerden que es una nueva versión del repositorio, me va a ir apareciendo en esta lista. Ahora, permítanme probar porque no me está tomando el online. Argumento no reconocido. Bien, a ver, voy a usar git help. Pero no me... Bueno, se los debo para la clase. Después lo voy a probar en el git bash a ver si funciona o me está fallando la memoria. Que es muy posible. Bueno, acá me va dando, fíjense que yo puse el A de OG, entonces me va dando uno por uno todas las posibles combinaciones, digamos, de los comandos de git. Es bastante largo. Así que bueno. Bien. Bueno, ahora no me deja volver, no sé qué apreté. Oh, perdón, hice una pausa, tuve que limpiar la consola porque, no sé, había entrado en un bucle, no sé qué pasó ahí. Bueno, vamos nuevamente a un git status. Ahí me dice on branch master, es decir, en la rama master. Nada para comitear. Eh, árbol de trabajo limpio. ¿Sí? Eso significa que todos mis archivos pasaron del repositorio, perdón, de la carpeta local a el repositorio local. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo, agarro unidad 1, que tenía solamente un print mundo, print hola mundo, yo le pongo ahora print. Esto es para hacer una prueba. Bien, acá le acabo de cambiar al ejercicio 1 una línea, la voy a guardar. Entonces vuelvo a la consola, ¿sí? Le pongo git status /s y acá unidad,
A este me había olvidado de modificar el nombre, por eso me aparece último de todo. El ejercicio 1 me aparece con una M en rojo al lado, significa que fue modificado. ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? Nuevamente, unidad, ejercicio 1.py. O si no, directamente puedo hacer git add punto. Supongamos que hayamos modificado varios archivos al mismo tiempo. Y si es uno, también me lo va a agregar. ¿Sí? Entonces yo voy a git status. Nuevamente. Git status -s. Así me da más detalle. Ahora la M me aparece en verde. ¿Sí? Significa que ya lo agregué al staging area o al área temporal. Bien. Pero me falta comitearlo, es decir, pasarlo al repositorio local. Bien, entonces vamos a hacer un nuevo commit, git commit -m, para colocarle un mensaje. Y acá le voy a poner archivo 1 modificado. De esa manera pasa una nueva versión del archivo 1 al repositorio local. La versión anterior, es decir, la que decía solamente print mundo, no se borra, ¿sí? Queda en un commit diferente. Yo puedo revertir, que eso lo vamos a ver cuando terminemos la unidad 3. Puedo volver a una versión anterior a través de ese commit que ha quedado, o esa versión que ha quedado guardada en mi repositorio local. Yo le doy enter acá. Bien, y ahora pongo un git log y me van a aparecer los tres commits, desde el más nuevo hasta el más viejo. Acá tengo el último que hice, que llamé archivo 1 modificado. El anterior agrego todos los archivos y el primero, primera versión. Eso es todo lo que yo tengo en mi repositorio local de Git. Bueno, vamos a dejar acá, ¿sí? Para que vayan incorporando estos conceptos. Lo que nos estaría faltando para ver es el git push o el git push para llevar del repositorio local al repositorio remoto. ¿Sí? Para esto tenemos que ver más o menos la estructura de GitHub, que es el proveedor, el que me va a dar el espacio virtual como para alojar estos archivos de forma remota. Y también tenemos que ver git reset soft, hard, para volver a versiones anteriores. ¿Sí? Acá vamos a ver la verdadera potencia, digamos, del Git. Hasta este momento estamos usando el Git como si fuese un Drive, un Dropbox o alguna de esas, ¿cómo se llaman? Algunos de esos servicios que nos ofrecen espacio de alojamiento en la nube. No es el mejor uso de Git. El Git es una herramienta súper potente, digamos, como para manejar versiones de repositorios y poder ir modificándolos, sobre todo cuando se trabaja en comunidad. Así que bueno, espero se haya entendido. Cuando cualquier duda las vamos viendo en clases. Bueno, y vayan practicando con los ejercicios que tienen guardados. Así primero los van salvando y después van practicando estos comandos. ¿Sí? Que son los básicos de Git, digamos. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos.